Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, coseno a la cuarta de x menos seno a la cuarta de x más 1 es igual a 2 coseno al cuadrado de x. Entonces, obviamente en este caso vamos a trabajar con el lado izquierdo. Vamos a ir haciéndole operaciones, pero también me fijo en el lado derecho. El lado derecho dice que necesito poner todo en función de coseno al cuadrado de x. Entonces, para poder hacer eso, lo más fácil y elemental sería agrupar esto y trabajarlo con un caso de factoreo. El caso de factoreo sería, si recordamos, a a la cuarta menos b a la cuarta es igual. Se saca la raíz cuadrada de este, que sería a al cuadrado, raíz cuadrada de este, que sería b al cuadrado, y quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado, que multiplica a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, este es un caso de factoreo, diferencia de cuadrados. Tenemos que, para poder hacer las identidades trigonométricas, recordar esto de factoreo. Si tienen alguna duda o algún problema, pueden ir a mi página web www.asesoriaacademica.com y ahí hay el espacio de videos de factoreo donde pueden revisar y recordar todo lo que se trata de factoreo si tienen alguna duda o no recuerdan bien. Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a decir coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, que multiplica al coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x. Ya tengo esta expresión factorada y dice más 1. Entonces ya tendría yo la primera parte resuelta. Ya tengo cosenos cuadrados, pero también tengo senos cuadrados, entonces voy a tener un problema. Entonces, según nuestra identidad trigonométrica, senos cuadrados más cosenos cuadrados es igual a 1. Como yo quiero que todo esté en función de cosenos cuadrados, el seno cuadrado sería igual a 1 y este pasaría a restar, menos coseno cuadrado. Entonces, esta expresión nos podría quedar de la siguiente manera. Coseno cuadrado de x menos este seno cuadrado, podría ponerle como 1 menos coseno cuadrado de x según la expresión que acabamos de revisar, multiplicado por el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x. Pero eso es 1 menos coseno cuadrado de x. Y ya tengo todo expresado en función de cosenos cuadrados, que era la idea principal que tenía. Ahora, una vez que tengo eso, vamos a ir haciendo las operaciones que quedan. Aquí quedaría coseno cuadrado de x. Este paréntesis precedido de un signo menos va cambiando el signo adentro. Entonces este 1 se vuelve negativo y este menos se hace más coseno cuadrado de x. O simplemente menos por más menos, menos por menos más. Acá, coseno al cuadrado de x más 1 menos coseno al cuadrado de x. Ahora me estoy olvidando de poner el 1 de acá, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces estamos hasta ahí. Ahora vamos a hacer simplificaciones en el caso de a ver cómo. Aquí coseno cuadrado de x y coseno cuadrado de x son 2 coseno cuadrado de x menos 1, que multiplica, acá estos dos se simplifican porque son cosenos cuadrados, pero de signos diferentes, y quedaría más 1 multiplicado por 1 y más 1 que estaba ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo operar esto, como es por 1, quedaría igual 2 coseno cuadrado de x menos 1 y más 1 que está acá. Se simplificarían estos dos y entonces nos quedaría que 2 coseno cuadrado de x ya queda igual al lado derecho, entonces sería idéntico a 2 coseno cuadrado de x y queda demostrada la identidad.